Hola amigos, bienvenidos a un nuevo trimestre de lección de Escuela Sabática. ¿Qué les parece si antes de comenzar a hacer cualquier comentario hacemos una oración? Querido Padre, estamos en este lugar para repasar y abrir tu palabra y compartirla con nuestros amigos. Te pedimos que lo que digamos ahora sea inspirado por ti y que pueda ayudarnos a poder llevar el tema de la lección de Escuela Sabática a nuestros compañeros de una manera abierta y entendible para ellos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora sí, podemos empezar con la primera parte de nuestro video. Amigos, empezamos un nuevo trimestre y es un lindo trimestre. El tema está espectacular, me encanta. Y el título de este trimestre es Alusiones, Imágenes y Símbolos. Y el título de la lección número 1 es Algunos principios de interpretación profética. El versículo de memoria lo encontramos en Jeremías 9:24. Y dice así: Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy el Señor, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice el Señor. Después de ver este versículo que nos dice en qué sería bueno que nos alegremos y en qué no, como consecuencia de esto, vamos a hacer algunas preguntas a nuestros amigos de la clase, ya para introducirlos de alguna manera en la lección. Y las preguntas que propongo para hoy, para esta lección número 1, son las siguientes. Hay varias, era complejo el tema de elegir cuál pregunta hacer, pero estas tres les pongo. ¿Puede el estudio de las profecías aumentar mi fe? Interesante. Segunda pregunta, ¿hay reglas o principios para interpretar las profecías? Bien vinculada a la lección número 1. La tercera pregunta es, ¿ya se cumplieron todas las profecías? Evidentemente no es solamente esta lección, sino que abarca todo el conocimiento profético. Y lo que hacemos a continuación es resumir un poquito qué vamos a ver en la lección. Es una puerta abierta que le vamos a dar a nuestros amigos para que vean allá cuál es el tema de la lección. ¿Y cuál sería esa introducción que vamos a dar, esa frase que vamos a compartir con ellos? Esta semana exploramos algunos principios que permiten una comprensión coherente y fiable de la profecía. De esa manera ya ingresamos a la lección de esta semana. Y la lección de esta semana estaba buena y la dividiríamos en las siguientes partes. ¿Cuáles serían los temas que se podrían destacar? Veo estos tres. Primero, leer con la actitud correcta. Segundo, buscando el tema principal, el texto y el contexto. Y el tercer tema que vemos en esta lección es entender si el lenguaje es figurado o literal. ¿Qué les parece si avanzamos con el primer tema? El primer punto habla de leer con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? ¿Cómo me tengo que preparar o de qué manera tengo que leer no solo las profecías, las escrituras? La lección está buena porque mencionaba en alguna parte que hay gente que se acerca a fin de buscar errores. ¿Cuál es la actitud con la que nosotros nos acercamos a la escritura? Y acá yo pongo algunos puntos que están en la lección. Dice reconocer nuestra situación. Y ahí hay algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, el de Salmo 139, que dice, Señor, tú me creaste y me conoces. Conoces mi sentar y mi levantar. El Señor sabe todo de nosotros. Tenemos que ir con una actitud de aprendizaje, iba a decir sumisa, porque reconocemos que hay alguien que es superior a nosotros. Como reconocemos que es superior, pedimos su dirección. Estaba también los pasajes de Salmo 147:5, Jeremías, el versículo de memoria, saber cuál es mi situación y saber en qué me tengo que alegrar y a quién tengo que alabar. Por último, luego de pedir su dirección, pedir la dirección del Espíritu Santo que guíe
ese estudio, esa lectura, dejar que nos guíe. Y allí están las palabras de Jesús de Mateo 11:25 que dice, te agradezco, Señor, porque diste entendimiento a los niños. Tenemos que ir como niños, dice, ¿no? Que si no fuéramos como niños, no recibiremos el reino de los cielos, creyendo en la palabra de nuestro Padre. Y allí está 1 Juan 3:20 y Apocalipsis también, que nos dice que tenemos que guardar las palabras escritas allí, ¿no? Que dice, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Había una frase en la lección que me gustó mucho, que decía, si nosotros no buscamos en las profecías a Jesús, estamos equivocados. Porque lo que nos muestran las profecías es a Jesús. Eso es lo que vemos en las profecías. No quiero irme por las ramas, pero el Antiguo Testamento expresaba que en algún momento iba a venir Jesús. Y Jesús vino. Y los estudiosos, los que analizaron, lo supieron. Y el Nuevo Testamento nos cuenta que Jesús va a volver. ¿Cómo estamos nosotros para eso? Eso tenemos que ver con nuestros amigos, con nuestros alumnos, con nuestros compañeros. Animarlos a estudiar las profecías sin miedo. A buscarla con la actitud correcta. Porque las profecías nos cuentan que Jesús va a volver. El segundo punto que vamos a analizar es buscar el tema principal. Y hay una frase que yo recuerdo mucho desde pequeño, no sé si tan pequeño, pero que decía, cada texto sin su contexto es un pretexto. Y el segundo punto habla de texto y contexto. Y allí pusimos, es importante no limitarse a seleccionar algunos textos específicos de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto. Y están los contrastes de Daniel 12:4 y Apocalipsis 22:10, donde uno dice, recibe la orden del Señor de sellar las palabras del libro. Y el otro dice, no selles. Ver por qué allí, en algunos dice que selle, en este caso, ¿no? Pero ver el contexto. La lección nos hablaba un poco del tema de la ciencia, ¿no? Y que en algún momento mismo la gente, quizá con buena intención, interpretó que la ciencia se refería al aumento de la ciencia, la tecnología. Y por lo que vemos en la lección, expresa que lo que se iba a aumentar o crecer era el conocimiento de la palabra. Y allí vimos cómo a través de los años muchas personas llegaron a una conclusión de que el tiempo estaba cerca y había acontecimientos que estaban marcados en la palabra de Dios. Por eso también tenemos los pasajes de Mateo 24:15 y Lucas 24:27, donde Jesús también a través de las profecías de Moisés le mostraba a los discípulos lo que decían de él. El texto sin su contexto es un pretexto. El último tema con el que queremos terminar la lección es entender si el lenguaje es figurado o literal. ¿Qué es lo complejo en ocasiones? Porque hay gente que agarra una imagen y la transforma según su conveniencia. Y vemos que la Biblia se explica a sí mismo. Y acá hay algunos ejemplos de pasajes que podemos compartir con nuestros amigos. Por ejemplo, Daniel 7:7, 7:24, 8:3, Apocalipsis 1:16, 12:1, 21:2, Efesios 5:31-32, 6:17, Hebreos 4:12, 1 de Pedro 5:13. Son figuras que a veces se usan para representar ciertas situaciones, ciertas funciones. Me gustó allí cuando Pedro menciona que estaba en la iglesia de Babilonia, y vos decís, pero no estaba en Babilonia. Pero la lección explica, si él hubiera dicho expresamente que estaba en Roma, podía ser perseguido. Entonces se refiere en forma literal, y que era Babilonia, confusión. Pero también vemos que a veces la Biblia se refiere a una mujer. ¿Qué es una mujer? La Biblia se explica a sí misma. La mujer era una entidad religiosa, en algún caso. Pero no siempre lo mismo. Hay bestias que aparecen en Daniel, en Apocalipsis. Hay figuras. ¿Jesús tiene una espada que sale de su boca? No, la Biblia lo podemos encontrar ahí. Que esa espada de doble filo es la palabra del Señor. Por eso estos tres elementos son muy importantes a la hora de acercarnos no solo a las profecías, sino a las escrituras. Mente dispuesta a escuchar la palabra del Señor. Una actitud correcta, entender el texto dentro de su contexto y saber si ese lenguaje es figurado o literal. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto que
que aprendimos en esta semana, que nos introduce a la lección del trimestre. Los invito a que podamos con nuestros amigos, por ejemplo, tratar de ver con ellos cómo aplicar esto de alguna manera. Y la aplicación podría ser pedir al Señor su dirección para estudiar su palabra. Hacerlo cuidadosamente, en forma meticulosa, aplicar lo aprendido y compartirlo con otras personas. No me sirve de nada si yo entendí qué quiere decir la Biblia para mí. Evidentemente me va a servir para acercarme al Señor. Si eso funcionó así, yo voy a querer compartir lo que aprendí con otros. A eso tenemos que instar a nuestros amigos. Actitud correcta, texto dentro del contexto, es literal o figurado. ¿Qué hago con esto que aprendí? Le pido al Señor que me ayude a compartirlo con los demás. Espero que estos puntos puedan ayudarlos a cada uno de ustedes a acercar a nuestros amigos y a nosotros mismos a las profecías y a la palabra del Señor. Que tengan un lindo viernes o feliz sábado. Desconozco en qué momento van a ver este video, pero sobre todo lo que les deseo es que Dios los bendiga mucho. Que tengan un feliz sábado y buena semana.